El aeropuerto está lleno de gente. Las puertas de embarque se iluminan con las pantallas electrónicas que anuncian vuelos y horarios. La multitud camina rápidamente. Algunos corren, otros se apresuran. Pero Bianca, una joven de 27 años, se mueve tranquila. Lleva su maleta de ruedas. Su rostro refleja la serenidad de una persona acostumbrada a estos lugares, pero algo en su mirada muestra que algo inesperado está por suceder. Mientras Bianca se dirige hacia el área de embarque, nota a una señora, de cabello canoso, vestida de manera elegante pero claramente confundida. La señora, que parece estar buscando algo, camina de un lado a otro, observando las pantallas con una expresión de desconcierto. En ese momento, Bianca decide acercarse. Bianca, con una sonrisa amable. ¿Está buscando algo, señora? Donna Miriam, con voz temblorosa. Sí, querida. Estoy tratando de encontrar el portón para el vuelo a Fortaleza, pero estoy un poco perdida. No sé si tengo tiempo de llegar. Bianca observa las pantallas y, con una mirada tranquila, se ofrece a ayudar Bianca con confianza. No se preocupe, yo le ayudo. Vayamos juntas. El portón no está tan lejos. Mientras caminan juntas, Bianca mantiene una conversación tranquila, haciéndole preguntas sencillas a Donna Miriam sobre su vida. Descubre que la señora es muy amable, tiene un corazón generoso y una gran cantidad de historias fascinantes sobre su vida, aunque también se nota cierta melancolía al hablar de su familia. Al llegar al portón, Bianca se despide con una sonrisa. Bianca, aquí estamos. Que tenga un buen vuelo, señora. Miriam, Donna Miriam, agradecida pero con una leve tristeza en los ojos. Gracias, querida. Qué bueno encontrar a alguien tan amable en medio de todo esto. Dios te bendiga. Bianca observa cómo la señora se aleja y sube al avión, sin saber que este breve encuentro cambiará su vida de maneras que no podría prever. Mientras tanto, un hombre observa desde la distancia, con el rostro serio, un hombre elegante que claramente no pasa desapercibido. Es Gustavo, el hijo de Donna Miriam, un hombre de negocios exitoso, un millonario reservado que llegó al aeropuerto antes para preparar los detalles de su vuelo. Ve a Bianca y se siente tocado por la amabilidad de la joven, aunque no muestra ninguna emoción al respecto. La imagen de Bianca queda grabada en su mente. Algo en él parece haber cambiado. El vuelo de Donna Miriam se acerca a la puerta de embarque y en la mente de Gustavo se forma una idea confusa. ¿Quién era esta joven y por qué un simple gesto de bondad parecía tener un peso tan grande para él? La escena comienza con el sonido del avión despegando y las luces del aeropuerto reflejando las últimas sombras de la tarde. Bianca, aún pensativa por el encuentro con Donna Miriam, se dirige hacia la salida del aeropuerto. Los pasajeros caminan en distintas direcciones, algunos apresurados, otros en tono más relajado. La vida continúa a su ritmo mientras Bianca se aleja del bullicio. A pesar de lo breve de su conversación con Donna Miriam, algo en su corazón parece haber cambiado. La amabilidad que mostró, el gesto de ayudar a una persona desconocida, le ha dado una sensación de satisfacción que no puede explicar bien. Sin embargo, no tiene idea de que ese encuentro será el punto de partida para una serie de eventos que alterarán su vida de formas inesperadas. Bianca toma su celular para comprobar la hora. De repente, siente una ligera presión en el pecho. No es tristeza, pero sí una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. Con un suspiro guarda el teléfono en su bolso y continúa su camino hacia la salida, casi como si quisiera dejar atrás la sensación de lo que acaba de vivir. El bullicio del aeropuerto se disipa conforme se acerca a las puertas de salida. Por otro lado, Gustavo, que estuvo observando discretamente todo el tiempo desde su lugar, sigue con la mirada a Bianca. Aunque su rostro permanece inexpresivo, en mil momentos su mente algo está ocurriendo. La mujer que acaba de ayudar a su madre está atrapando su atención de manera inexplicable. Mientras la observa alejarse, una sensación de inquietud le recorre la espalda, una curiosidad que ni él mismo puede identificar. Gustavo sabe que su vida está a punto de dar un giro, pero no puede entender por qué este simple encuentro le afecta de esta manera.
Un momento de amabilidad hacia una desconocida, algo tan cotidiano, ha dejado una huella en su corazón. No tiene tiempo para analizarlo en ese momento, ya que su agenda está llena de compromisos de negocios y una serie de responsabilidades que lo llaman. Pero esa imagen de Bianca, con su rostro amable y su gesto sencillo, sigue rondando su mente. Mientras Bianca sale del aeropuerto y toma un taxi hacia su departamento, ella también está ensimismada, tratando de entender por qué ese pequeño acto de ayudar a alguien parece haberla tocado tanto. Se recuesta en el asiento del taxi, mirando por la ventana sin realmente ver nada, su mente vagando entre pensamientos dispersos. En ese mismo momento, mientras Bianca se aleja, Gustavo guarda cuidadosamente la imagen de la joven en su memoria, sin saber que esta mujer tan sencilla y tan aparentemente común jugará un papel fundamental en su vida en los días venideros. La mañana siguiente llega con un sol radiante, y Bianca, mientras se prepara para el día, recibe un mensaje inesperado en su teléfono. Lo abre y es de una amiga cercana de su madre, Carla, quien trabaja en la misma clínica de la que Bianca es paciente. El mensaje es breve, pero directo. Bianca, hay alguien que quiere hablar contigo. Es importante. Intrigada, Bianca responde, rápidamente, ¿quién es? ¿Qué sucede? Pocos minutos después recibe una llamada. La voz del otro lado es suave, cálida, y de inmediato Bianca reconoce a la mujer, Dona Miriam, con voz amable. Hola, Bianca, soy Miriam, la señora que conociste ayer en el aeropuerto. ¿Te acuerdas de mí? Bianca sonríe recordando el encuentro con la señora. Le responde con una voz cálida. Bianca, claro que sí, fue un placer ayudarte. ¿Cómo estás, Dona Miriam? Con una ligera risa. Estoy bien, gracias, pero quería llamarte porque sentí que deberíamos conversar más. Es raro encontrar a alguien tan amable como tú en este mundo, y quisiera invitarte a tomar un café. ¿Qué te parece? Bianca, aunque sorprendida por la invitación, siente una conexión inesperada con la señora. Algo en su voz le transmite sinceridad, como si Miriam necesitara una amistad genuina. Bianca, me encantaría, pero tengo que avisar que mi horario está un poco apretado hoy. Dona Miriam, con tono comprensivo. No te preocupes, querida. Puedo adaptarme a tu tiempo. ¿Te parece bien mañana, por la tarde? Así podemos hablar con tranquilidad. Bianca acepta, y acuerdan encontrarse en una cafetería tranquila de la ciudad. Mientras cuelga el teléfono, Bianca se siente un tanto sorprendida por lo fácil que fue aceptar la invitación. Algo en Dona Miriam la ha tocado de manera profunda, y tiene la sensación de que esta conversación podría ser el inicio de algo importante. Al día siguiente, Bianca se dirige al lugar acordado. El café está lleno de una cálida luz que entra por las ventanas, creando un ambiente acogedor. Bianca se siente un poco nerviosa. No está acostumbrada a estas invitaciones tan espontáneas. Se sienta en una mesa, esperando, mientras observa a las personas que pasan por el lugar. Poco después, Dona Miriam entra al café. La señora, con su porte elegante pero cálido, se aproxima a Bianca con una sonrisa suave y se sienta frente a ella. Al instante, Bianca nota una tranquilidad en su presencia, una paz que parece contradecir la vida tan agitada que lleva. Dona Miriam, con una sonrisa. Gracias por venir, Bianca. Siento que debo decirte algo que no he podido compartir. Con muchos, Bianca. Curiosa, pero con respeto. No tienes que decir nada si no te sientes cómoda, pero si hay algo en lo que pueda ayudarte, estaré encantada de escucharte. Dona Miriam respira profundamente, mirando a su alrededor antes de empezar a hablar. Los primeros minutos son de una charla ligera, donde Miriam menciona detalles triviales de su vida y recuerdos de su esposo fallecido, pero poco a poco la conversación se vuelve más profunda. Dona Miriam, mi hijo, Gustavo, está muy ocupado, y yo me siento un poco sola. La gente cree que tengo todo, pero la soledad es difícil de llevar a veces. Él es un buen hombre, pero siempre ha sido distante. Aún después de todo lo que ha pasado en nuestra familia. Bianca escucha atentamente sin interrumpir, absorbiendo cada palabra. Algo en la historia de Miriam la conmueve, y decide que debe seguir escuchando.
La conexión entre ambas comienza a crecer, y lo que parecía un simple café se convierte en una conversación significativa que Bianca nunca olvidará. El sol comienza a ponerse sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, mientras Bianca y dona Miriam continúan su conversación en el café. La atmósfera es tranquila, con el murmullo suave de otros clientes y el aroma del café recién hecho llenando el aire. Bianca, aunque normalmente reservada, se siente extrañamente cómoda con la señora, como si, a pesar de la diferencia de edad, compartieran un vínculo genuino, dona Miriam, con una mirada nostálgica. ¿Sabes, Bianca? Cuando mi marido falleció hace años, me quedé con una sensación de vacío que nadie parecía comprender. Gustavo, mi hijo, estaba tan absorto en su trabajo que me dejaba sentirme sola. No es que no lo quiera, es solo diferente. Él nunca estuvo realmente presente, incluso cuando más lo necesitaba. Me costó mucho adaptarme a esta nueva vida sin él. Bianca la observa, sintiendo una profunda empatía. Aunque su vida nunca ha sido exactamente igual a la de dona Miriam, también ha tenido sus momentos de soledad, momentos en los que desearía poder hablar con alguien que entendiera el peso de la vida. Bianca, con una suave sonrisa. Entiendo lo que dices. A veces, incluso cuando estamos rodeados de gente, el vacío persiste, ¿no? Mi madre ha pasado por algo similar, aunque de una manera diferente, pero a veces las conversaciones más simples son las que nos hacen sentir menos solas. Dona Miriam la mira, y por un momento parece que un velo de comprensión mutua cae entre ambas. Las palabras de Bianca tocan un rincón sensible en su corazón, y se siente aún más inclinada a compartir lo que ha guardado por tanto tiempo. En ese instante, Miriam decide invitar a Bianca a un evento especial, un almuerzo familiar en su casa el domingo siguiente. Dona Miriam con una mirada cálida. Bianca, me encantaría que vinieras a mi casa este domingo para un almuerzo familiar. La verdad es que no tengo mucha familia cerca, y me haría mucha ilusión que estuvieras allí. Es una pequeña reunión, pero me gustaría que fueras parte de ella. Bianca, aunque sorprendida por la invitación, siente un impulso de aceptación. Algo en la invitación de Miriam la conmueve profundamente. Esta mujer, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue buscando conexión. Y Bianca, por alguna razón, siente que sería un honor ser parte de su vida, aunque sea por un día. Bianca, sonriendo. Me encantaría, sería un placer de verdad. Domingo estaré allí. Dona Miriam sonríe con gratitud, sus ojos brillando de una manera que Bianca no puede describir. Sabe que este gesto, aunque simple, es un paso importante para ambos, el inicio de una relación más profunda y significativa. El resto de la conversación transcurre de manera ligera, pero Bianca ya no está pensando solo en el café o en la charla superficial. Algo más grande está sucediendo aquí, algo que va más allá de la simple cortesía. Un lazo comienza a formarse entre ellas, uno que cambiará el curso de sus vidas de maneras que aún no comprenden. Cuando el café llega a su fin, ambas se levantan de la mesa. Dona Miriam paga la cuenta con una sonrisa agradecida, y ambas se despiden con un cálido apretón de manos. Bianca, mientras sale del café, siente que ha dado un paso hacia algo nuevo. Su vida, hasta ese momento tranquila y rutinaria, está comenzando a llenarse de nuevas posibilidades. El domingo llega, y Bianca se encuentra en la entrada de una mansión imponente. La residencia de los Tavares es una de las más lujosas de la ciudad, con grandes columnas de mármol y un jardín perfectamente cuidado que parece sacado de un cuento de hadas. Bianca, algo nerviosa, ajusta su vestido con una mezcla de entusiasmo y temor. La invitación de dona Miriam la ha dejado curiosa, pero ahora se enfrenta a un escenario completamente diferente, la mansión de una familia adinerada. Al entrar, es recibida por un mayordomo que la guía a través de pasillos amplios y elegantes, decorados con cuadros antiguos y muebles de lujo. Todo parece sacado de una película, pero Bianca no puede evitar sentirse pequeña entre tanta opulencia. Finalmente, llega al comedor donde dona Miriam la espera.
La señora la recibe con una cálida sonrisa, dándole la bienvenida de inmediato. La situación es mucho más formal de lo que Bianca había imaginado, pero se siente reconfortada al ver a dona Miriam, quien la saluda como si fuera una amiga de toda la vida. Dona Miriam, con voz suave: «Qué gusto verte, Bianca. Me alegra mucho que hayas podido venir». Bianca sonríe nerviosa, tratando de adaptarse al entorno lujoso. «Bianca, gracias por invitarme, Miriam. Todo es tan impresionante aquí». Dona Miriam, con una risa amable: «No te preocupes, es todo. Un poco grande para mí también. Si supieras cuánto me costó acostumbrarme a esta casa después de la muerte de mi esposo. Pero hoy estamos aquí para disfrutar». Bianca asiente y ambas se sienten cómodas en su conversación. Pero justo cuando empieza a relajarse, un sonido frío y calculado corta la atmósfera. La puerta principal se abre y un hombre alto, vestido de traje, entra en la sala. Es Gustavo, el hijo de dona Miriam. Bianca lo observa discretamente. Él la mira sin mostrar emoción alguna, y la impresión que deja es de una persona reservada, casi inaccesible. Gustavo tiene una presencia fuerte, pero hay algo en sus ojos que refleja una tensión contenida, como si estuviera atrapado entre el deber y su propio mundo interior. Gustavo, con una sonrisa forzada: «Hola, madre. Supongo que esta es la joven de la que tanto has hablado, ¿verdad?» Dona Miriam, con una sonrisa complacida: «Sí, Gustavo, ella es Bianca. Es una joven muy amable y me ha hecho compañía en un momento difícil. Bianca, te presento a mi hijo». Gustavo. Bianca extiende la mano con una sonrisa, pero Gustavo no parece corresponder de inmediato. Él la observa por un instante antes de dar un apretón de manos breve y algo frío. Gustavo, con tono cortante: «Un placer, Bianca». Bianca siente la tensión en el aire. Aunque la actitud de Gustavo no es abiertamente hostil, hay algo en su mirada que la hace sentirse incómoda. Es como si él estuviera evaluándola, midiendo sus intenciones, sin dejar claro qué piensa realmente. A medida que la conversación avanza, Bianca no puede evitar notar cómo Gustavo parece mantenerse alejado de ella, prefiriendo hablar de temas más impersonales. Cada comentario que hace se percibe como una respuesta educada pero distante, y Bianca empieza a preguntarse si ha cometido algún error al aceptar la invitación de Miriam. Mientras tanto, dona Miriam intenta aligerar la atmósfera, haciendo preguntas sobre la vida de Bianca y su familia. A pesar de la calidez de Miriam, la presencia de Gustavo pesa en la habitación como una sombra, y Bianca se siente observada, casi juzgada. El almuerzo continúa en silencio incómodo, con Gustavo centrado en su teléfono móvil, y Bianca intentando encontrar un tema de conversación que suavice la tensión en la mesa. Sin embargo, por cada intento, Gustavo parece alejarse más, respondiendo con monosílabos y desinterés evidente. Bianca, con tono amable, buscando romper el hielo: «¿Te gusta algún deporte, Gustavo?» Gustavo, sin levantar la vista de su teléfono: «No mucho. Prefiero mantenerme ocupado con los negocios». La respuesta de Gustavo es cortante y Bianca se siente aún más desconectada de él. Mientras tanto, dona Miriam, percibiendo la incomodidad, intenta suavizar la situación. Dona Miriam, con una risa nerviosa: «Vaya, Gustavo siempre es así de serio, pero en el fondo es un buen chico, ya lo verás». Bianca sonríe de manera forzada, pero no puede evitar sentirse incómoda. Hay algo en Gustavo que le resulta enigmático, y a pesar de la aparente frialdad, ella tiene la sensación de que sus reacciones hacia ella están motivadas por algo más profundo que una simple desconfianza. La relación entre Bianca y dona Miriam ha crecido significativamente en las últimas semanas. Se han visto varias veces, y cada encuentro fortalece la amistad entre ellas. Bianca, aunque sigue siendo joven e independiente, se siente extrañamente conectada con la señora, como si a través de las experiencias compartidas, ambas pudieran llenar el vacío que había en sus vidas. Un día, mientras disfrutan de una tarde tranquila en el jardín de la mansión, dona Miriam le cuenta a Bianca algunas anécdotas sobre su vida, sobre cómo conoció a su esposo
y los momentos felices que pasaron juntos. Bianca escucha atentamente, sintiendo que está aprendiendo mucho sobre una mujer que, aunque mayor que ella, tiene una vitalidad y sabiduría que la atraen profundamente. Dona Miriam, con nostalgia en la voz. Sabes, Bianca, he tenido una vida llena de momentos felices, pero también de muchísimas dificultades. El amor no siempre es fácil, pero a veces las cosas suceden por una razón. Bianca asiente, con una expresión pensativa. Algo en las palabras de Miriam la hace cuestionarse sobre su propio camino, sobre sus decisiones y lo que realmente quiere en la vida. Sin embargo, mientras sigue conversando con ella, Bianca comienza a notar algo extraño. La mirada de Gustavo hacia ella se ha vuelto más distante, como si estuviera observándola constantemente desde la distancia. El día siguiente, Bianca recibe una llamada inesperada. Es Gustavo. Aunque está sorprendida por el contacto, no lo duda ni un segundo y responde a la llamada Gustavo con voz firme. «Hola, Bianca. Quiero hablar contigo sobre algo importante. Necesito que vengas a la mansión de los Tavares ahora mismo». Bianca, aunque desconcertada por la frialdad de la llamada, acepta. Al llegar, encuentra a Gustavo esperando en el salón, su rostro serio, como siempre. Él la invita a sentarse frente a él, y aunque su postura es elegante, hay algo en su actitud que la hace sentir incómoda. Bianca, siempre directa, decide no rodear más el tema. Bianca, con una expresión curiosa. «¿De qué se trata, Gustavo? ¿Por qué me pediste que viniera tan rápido?» Gustavo, mirándola fijamente. «He estado investigando sobre ti, Bianca. Me di cuenta de que tu padre trabajó como jardinero para mi familia hace años y quiero saber más». Bianca se sorprende, pero se mantiene tranquila. Ha oído hablar de la historia de su padre, Roberto, y la injusticia que sufrió, pero nunca había pensado que Gustavo llegara a enterarse de esto. Bianca, con calma. «¿Qué has descubierto exactamente?» Gustavo, con tono serio. «Tu padre fue despedido sin razón alguna, y más aún me enteré de que la familia Tavares nunca le pagó lo que le debía. Quiero que sepas que esto me duele. Me siento responsable de lo que sucedió, aunque no lo supe en ese momento». Bianca siente una mezcla de emociones al escuchar esas palabras. No puede evitar sentirse indignada, pero al mismo tiempo, una pequeña parte de ella se siente agradecida de que finalmente alguien reconozca la injusticia que su padre sufrió. Bianca, con una mezcla de frustración y alivio. «Mi padre nunca tuvo la oportunidad de defenderse. Lo echaron sin más, sin explicaciones, sin miramientos. Nunca entendí por qué lo hicieron». Gustavo se toma un momento para procesar lo que Bianca acaba de decir. El peso de sus palabras parece caer sobre él, y en ese instante se da cuenta de lo que su familia le ha hecho a esa joven que ahora tiene frente a él. Gustavo, con voz suave. «He encontrado algo más, Bianca. Lo que te voy a dar es importante. Es una carta que tu padre escribió hace muchos años. Es un escrito que, en su momento, nunca llegó a ti. Una carta de arrepentimiento, escrita por él, dirigida a mi madre, en la que explica su tristeza por cómo fueron las cosas». Bianca se queda sin palabras, sorprendida y conmovida al mismo tiempo. Gustavo se levanta y va a una mesa cercana donde toma un sobre envejecido. Lo extiende hacia Bianca, quien lo recibe con manos temblorosas. La carta, sellada con el tiempo, parece contener la respuesta a muchas preguntas que Bianca había tenido durante años. Bianca, con la voz entrecortada. «¿Esto fue guardado por Miriam?» Gustavo, con una expresión sincera. «Sí, mi madre siempre lo guardó, esperando el momento adecuado para dártelo. Y ahora es el momento. Es hora de que sepas la verdad». Bianca toma la carta y sus ojos se llenan de lágrimas. Es el momento que siempre había esperado, el momento en que su padre finalmente será escuchado, incluso después de tantos años. Pero al mismo tiempo siente un dolor profundo, como si una parte de su alma hubiera estado esperando esta revelación durante toda su vida. El día siguiente trae consigo una mezcla de emociones intensas. Bianca se encuentra sentada en su apartamento,
mirando la carta que Gustavo le entregó el día anterior. El papel envejecido y con las huellas del tiempo contiene palabras que nunca había esperado leer. Las lágrimas caen sobre sus mejillas mientras sus dedos recorren las líneas escritas por su padre, Roberto. Finalmente, después de tanto tiempo, la verdad está al alcance de sus manos. La carta revela lo que Bianca sospechaba. Su padre fue injustamente echado de la mansión de los Tavares. La razón de su despido nunca fue clara para él, pero en sus palabras había una tristeza profunda y una sensación de impotencia. Roberto había trabajado para la familia Tavares durante años, entregando su esfuerzo y dedicación, pero la traición fue tan grande que él nunca tuvo la oportunidad de explicarse. Bianca, leyendo en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Mi querido amigo Gustavo, nunca pensé que las circunstancias de mi vida llegarían a este punto. Lo que estoy escribiendo no puede deshacer el daño que he causado, pero espero que al menos con estas palabras puedas entender mi dolor. Bianca pausa, sintiendo un nudo en su garganta. La carta continúa detallando cómo Roberto fue despedido sin una razón válida y cómo esa injusticia lo marcó profundamente. El dolor y la ira que Bianca siente ahora por su padre son indescriptibles. Su mente se llena de recuerdos de su infancia, momentos en los que su padre nunca mencionó lo que realmente había ocurrido en la mansión Tavares. En cambio, siempre se mostró fuerte, como si nada hubiera pasado. Con la carta en la mano, Bianca siente que el peso de la historia de su familia ha caído sobre ella. Esa carta es la llave que puede abrir la puerta hacia la reconciliación, pero también una oportunidad para enfrentar a Gustavo y exigir respuestas. Decidida, Bianca se dirige a la mansión de los Tavares. Esta vez no es una visita de cortesía, ni una simple reunión entre amigos. Es una confrontación que llevará a la luz todos los secretos que han estado ocultos durante años. Al llegar a la mansión, es recibida por el mayordomo, quien la guía hacia el mismo salón donde se produjo el encuentro tenso con Gustavo. La mansión sigue siendo tan imponente como siempre, pero hoy todo parece tener un tono más sombrío. Bianca entra y se encuentra con Gustavo, que la espera con una expresión seria, aunque su rostro refleja cierta inquietud. Gustavo, con tono grave: Bianca, te estaba esperando. ¿Qué sucede? ¿Por qué la urgencia de venir hoy? Bianca no lo mira directamente a los ojos, sino que sostiene la carta en sus manos. La tensión es palpable en el aire, y Gustavo parece más nervioso que nunca. Bianca, con voz firme: Te he leído la carta, Gustavo. Y sé lo que pasó con mi padre. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Gustavo, al escuchar sus palabras, se ve atrapado. Su rostro refleja una mezcla de culpa y arrepentimiento, pero también de resentimiento. No esperaba que Bianca supiera, tanto y mucho menos que lo enfrentara de esta manera. Gustavo, con voz baja pero firme: Nunca fue fácil hablar de eso. Mi madre lo guardó en secreto, y yo no sabía cómo decirte lo que pasó. Pero te puedo asegurar que si hubiera sabido lo que mi familia le hizo a tu padre, habría intervenido. Bianca, sintiendo que la frustración la consume, da un paso hacia él. Su mirada está llena de ira y dolor. Bianca, con tono fuerte: Mi padre perdió su dignidad por algo que no hizo. Y tú, Gustavo, sabías. ¿Cómo pudiste quedarte callado todo este tiempo? Gustavo la mira en silencio por unos segundos, luchando con sus propias emociones. El peso de sus palabras lo atraviesa y se siente incapaz de defenderse. Finalmente, se sienta en el sillón cercano, mirando al suelo, como si no pudiera enfrentarla. Gustavo, con voz entrecortada: Lo sé, Bianca, lo sé. Mi familia cometió un error y yo no supe cómo enfrentarlo. Pero quiero que sepas que lamento profundamente lo que sucedió. La carta de tu padre me dejó claro que la vida de tu familia se vio arruinada por nuestra indiferencia. No, te pido que me perdones, pero quiero que entiendas que mi intención nunca fue hacerte daño. Bianca respira hondo, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y, por alguna razón, compasión. Se da cuenta de que, aunque la culpa de lo que sucedió recae sobre la familia Tavares, Gustavo también es una víctima de su propia historia.
De alguna manera, él también ha sido marcado por las decisiones de los demás. Bianca, con voz más suave, pero aún firme. No espero que me pidas perdón. No creo que eso lo cambie todo, pero sí espero que tomes responsabilidad por lo que pasó y que, de alguna manera, enmiendes el daño que causaste. Gustavo asiente lentamente, sabiendo que su camino hacia la redención no será fácil. La verdad, aunque dolorosa, ha salido a la luz y ambos deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. El sol se estaba poniendo en el horizonte y la mansión de los Tavares tenía un aire diferente ese día. La tensión que había marcado los últimos días de Bianca y Gustavo parecía haberse suavizado un poco, a pesar de la conversación dura que habían tenido. Ambos sabían que las cosas no podrían continuar como antes. Había mucho que sanar, y ambos tenían que tomar decisiones importantes sobre sus vidas y el futuro que querían construir. Bianca había dejado atrás la carta de su padre, pero no el dolor que sentía por él. Después de hablar con Gustavo, se dio cuenta de que, aunque la verdad le había dado respuestas, las cicatrices seguían presentes. Las heridas de su familia no se curaban con simples disculpas, y ella lo sabía. Había pasado demasiado tiempo esperando que las cosas cambiaran por sí solas, y ahora era el momento de decidir si quería seguir adelante o si debía dejar todo atrás. Sentada en el jardín de la mansión, Bianca reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. En su mente, las palabras de su padre resonaban, las palabras que nunca había escuchado, pero que ahora sentía como una verdad que necesitaba abrazar. Mientras miraba las flores, pensaba en lo que había hecho por él y en lo que aún le quedaba por hacer. El dolor ya no la dominaba, pero sí le hacía falta comprender cuál era su lugar en todo eso. De repente, Gustavo se acercó. Su figura parecía más humana, menos distante, y la forma en que caminaba hacia ella reflejaba algo más que solo una disculpa. Reflejaba un hombre que había entendido el peso de sus errores. Gustavo, con tono suave. Bianca, ¿cómo estás? Me imagino que todo esto debe ser muy difícil para ti. Bianca lo miró y aunque sus ojos estaban llenos de incertidumbre, también había algo de esperanza en ellos. Por primera vez, sentía que Gustavo no era solo el hombre que la había observado desde lejos, sino alguien que había comenzado a comprender lo que realmente importaba. Bianca, con una leve sonrisa. He estado pensando mucho en todo esto. En mi familia, en lo que pasó y en lo que quiero hacer con mi vida. El trabajo en el extranjero es una oportunidad increíble, pero no sé si debo irme. Tal vez este es el momento de quedarme aquí, de reconstruir lo que mi padre perdió y quizás ayudar a sanar lo que aún está roto. Gustavo se sentó junto a ella, observando las flores en el jardín que había visto crecer durante años. Las mismas flores que su familia había dejado que se marchitaran, las mismas que ahora tomaban vida nueva con la presencia de Bianca. Gustavo, con un suspiro profundo. Entiendo lo que dices. No puedo decirte qué decisión tomar, pero lo que sí sé es que la vida es corta. A veces nos pasamos tanto tiempo corriendo hacia el futuro que nos olvidamos de lo que realmente importa. Y tú, Bianca, has hecho algo que la mayoría de las personas no haría: enfrentar el pasado sin miedo. Bianca asintió, consciente de lo que él decía. Sentía que, de alguna manera, ella también estaba comenzando a aceptar su propia historia y lo que quería para su futuro. Ya no estaba dispuesta a huir, ni a dejar que las heridas del pasado la definieran. Bianca, con voz decidida. Creo que lo que más necesito es estar aquí, Gustavo. Estar con mi familia, con las personas que realmente me importan. No quiero irme, quiero quedarme, aunque eso signifique enfrentar todo lo que pasó. Gustavo la miró con una expresión profunda, casi como si estuviera viendo a la persona que siempre había estado frente a él, pero que solo ahora comenzaba a entender completamente. En su interior, sabía que Bianca había tomado una decisión importante, no solo para ella, sino para las personas que la rodeaban. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente en él, y la realidad de lo que él mismo había dejado atrás
también comenzó a pesar en su corazón. Gustavo, con una sonrisa cálida. Entonces, aquí estaré, Bianca. Ya no puedo cambiar lo que ha pasado, pero puedo hacer lo posible para ayudarte a construir el futuro que mereces. Juntos, podemos empezar de nuevo. Bianca, aunque sorprendida por su sinceridad, no podía evitar sentirse aliviada. La decisión de quedarse en Sao Paulo había tomado más tiempo del que imaginaba, pero ahora todo tenía más sentido. A veces, la vida no te lleva a donde planeabas, pero te lleva a donde realmente necesitas estar. El día se estaba tornando cada vez más cálido, y el aire en la mansión de los Tavares parecía vibrar con una nueva energía. Bianca y Gustavo habían hablado mucho en los últimos días, y lo que antes parecía una relación tensa y distante, ahora se había transformado en una complicidad sutil, como si ambos estuvieran redescubriéndose en medio de un mar de emociones. Contradictorias, Bianca, después de tomar la decisión de quedarse en Sao Paulo, sentía que finalmente había encontrado un propósito. Ella sabía que las cicatrices del pasado no desaparecerían de inmediato, pero su voluntad de sanar y reconstruir era más fuerte que cualquier sombra que la perseguía. Y lo que más la sorprendía era que, junto a ella, estaba Gustavo, quien parecía estar comprometido a hacer lo que fuera necesario para redimir sus errores. Una tarde, después de un paseo por los jardines de la mansión, Gustavo la invitó a una cena en su casa. Aunque ya habían compartido muchas conversaciones en la mansión, aquella noche se sentía diferente. Había algo en el aire, algo que ambos no podían ignorar. Bianca llegó al lugar con una sensación extraña, como si estuviera a punto de vivir algo significativo, algo que cambiaría su vida. Gustavo la recibió con una sonrisa cálida, y aunque su rostro reflejaba tranquilidad, sus ojos mostraban algo más profundo, una mezcla de afecto y determinación. Gustavo, con una sonrisa suave. Gracias por venir, Bianca. Esta noche quiero que hablemos de algo más que de todo lo que ha pasado. Quiero que hablemos del futuro. Bianca lo miró, curiosa. No sabía qué esperar de esa conversación, pero había algo en su tono que le hizo sentir que algo importante estaba por suceder. Bianca, sonriendo levemente. El futuro parece un tema grande para una cena. Gustavo asintió, mientras se sentaba junto a ella en la mesa. La luz tenue de las velas creaba una atmósfera tranquila, casi mágica, y Bianca se dio cuenta de que el entorno en el que estaban era el mismo que había visto tantas veces en su vida, pero hoy parecía diferente. Todo parecía encajar de una manera que no había imaginado. Gustavo, con voz suave, mirando a Bianca. A veces el futuro no es algo que se planea, Bianca. Es algo que se construye con las decisiones que tomamos hoy. Y yo quiero construirlo. Contigo. Bianca frunció el ceño ligeramente, sin entender a qué se refería exactamente. Gustavo, sin embargo, no parecía dispuesto a esperar más. Se levantó de la mesa y fue hacia un rincón de la sala, donde había una pequeña caja sobre una mesa de madera. La abrió lentamente, y al hacerlo, reveló un anillo, uno que Bianca reconoció al instante. Era un anillo de familia, uno que había pertenecido a generaciones anteriores de los Tavares. Gustavo regresó hacia Bianca con el anillo en la mano, y sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de una emoción sincera. Al principio, Bianca no comprendió completamente lo que estaba sucediendo, pero cuando vio el anillo, la verdad comenzó a desvelarse ante ella. Gustavo, con voz entrecortada, pero llena de sinceridad. Bianca, sé que esto puede parecer inesperado, pero quiero que sepas que he llegado a darme cuenta de lo importante que eres para mí. Te pido que te quedes a mi lado, no solo como una amiga, sino como alguien con quien quiero compartir todo lo que está por venir. Bianca lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa, emoción y confusión. No esperaba esto. Había estado tan concentrada en la reconstrucción de su propia vida que ni siquiera había considerado la posibilidad de un futuro con Gustavo. Pero mientras miraba ese anillo, una parte de ella sentía que era el momento para abrir su corazón
y dejar que algo nuevo naciera, algo que ya había comenzado a gestarse desde el primer día que se conocieron. Bianca, con voz suave pero decidida. Gustavo, esto es mucho. No sé si estoy lista para todo, lo que eso implica. Gustavo asintió, sabiendo que, al igual que ella, también necesitaba tiempo para procesar lo que significaba ese paso. Sin embargo, había algo en sus palabras que lo convencía de que si ambos decidían caminar por ese camino, nada sería igual. Gustavo, sonriendo mientras coloca el anillo sobre la mesa. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora, Bianca, pero quiero que sepas que este anillo, este compromiso, es una promesa de que, pase lo que pase, estaré a tu lado para siempre. Juntos podemos crear un nuevo comienzo. Bianca lo miró, y en ese momento sintió algo que no podía explicar. Era como si todo encajara, como si su vida por fin estuviera tomando la forma que siempre había esperado. A veces la vida no es solo una serie de decisiones, sino también un recorrido que te lleva por caminos inesperados, caminos que, aunque inciertos, ofrecen la posibilidad de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginabas. Bianca, con una sonrisa tímida. Tal vez podamos construir ese futuro juntos. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma silenciosa, como si el universo estuviera brindando su bendición a todo lo que había sucedido. La mansión de los Tavares, que había sido testigo de tantas luchas y desacuerdos, parecía estar renaciendo con un aire fresco de esperanza. En el jardín, las flores que Bianca y Gustavo habían cuidado juntos se desplegaban en una espléndida muestra de color, como una metáfora del nuevo comienzo que ambos habían decidido construir. Miriam, que siempre había sido un testigo silencioso de los conflictos y reconciliaciones que habían marcado la historia de su familia, observaba desde la ventana de la casa. Sus ojos brillaban con un reflejo de alegría y satisfacción. Había visto cómo su hijo había cambiado, cómo Bianca había tocado su corazón de una manera que nadie había logrado antes. Y lo que más le gustaba era ver cómo, a través del dolor y la adversidad, dos almas ahora se unían en algo más grande. La ceremonia de ese día no era un evento fastuoso ni lleno de pompas. Era simple, íntima y profundamente significativa. El sol, al elevarse en el cielo, parecía abrazar el jardín con una calidez especial, como si estuviera celebrando ese momento. Bianca y Gustavo, rodeados de unos pocos amigos y familiares cercanos, se encontraban de pie frente a un altar improvisado, en medio del jardín donde habían pasado tantas horas juntos. El aire estaba impregnado de un aroma suave a flores frescas, y el sonido de los pájaros al fondo completaba el cuadro de tranquilidad. Bianca, con una sonrisa nerviosa pero segura, miraba a Gustavo a los ojos. No había dudas en su corazón. Había aprendido a perdonar, a dejar ir el pasado y a abrirse a lo que el futuro tenía preparado para ellos. Sus manos se entrelazaron de forma natural, como si todo hubiera encajado en su lugar. Gustavo, con una voz suave pero firme. Hoy, frente a todos ustedes, quiero prometerte que nunca más dejaré que el pasado controle nuestro futuro. He fallado, Bianca, pero estoy aquí para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Bianca lo miró, y aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, sentía que estaba tomando la decisión correcta. Un suspiro profundo escapó de sus labios, y en su rostro brillaba una expresión de paz. Sabía que juntos podían construir algo que valiera la pena. Bianca, con una voz tranquila y llena de amor. Yo también te prometo lo mismo, Gustavo. Te prometo que a partir de ahora viviré para crear un futuro no solo para mí, sino para nosotros. Juntos podemos hacer que todo lo que hemos vivido tenga un propósito. Con esas palabras, el sol parecía brillar aún más fuerte, como si el universo los estuviera guiando hacia algo más grande. Miriam, de pie a la distancia, observaba con una sonrisa tranquila. Había visto tantas historias de amor y dolor, pero nunca una tan pura como esta. El amor que Bianca y Gustavo compartían no era perfecto, pero era real. Y eso, en su opinión, era lo que más importaba. La ceremonia terminó con una sencilla promesa, no en forma de palabras,
sino en el acto de plantación de rosas en el jardín. Bianca, con una pala en mano, depositó la última flor, mientras Gustavo la observaba con una expresión de amor absoluto. Era como si, con cada rosa, estuvieran sembrando un futuro nuevo, un futuro lleno de posibilidades y redención. Última fala de Bianca, mirando al cielo, con una sonrisa tranquila. A veces, una ayuda en un aeropuerto es solo el comienzo de algo mucho mayor. El viento sopló suavemente moviendo las flores que acababan de plantar, y en ese instante, Bianca y Gustavo sabían que todo lo que habían vivido, todo lo que habían enfrentado, los había llevado a este momento. Un momento de amor, de reconciliación y sobre todo de un futuro que solo ellos podían escribir.